Shalom, mis amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes y abrir la palabra de Dios estudiando. Pues hoy tenemos el Salmo 75, un salmo que también escribió Asaf, el levita, que era uno de los principales cantantes y escritores pues de los salmos, porque como habíamos visto la vez pasada, él ya él escribió 10 salmos que están en la palabra del Señor. Y antes de comenzar, pues vamos a orar al Señor, pedirle su misericordia. Amén. Señor, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, estudiarla, meditarla, Señor. Conocer más tu voluntad, Señor. Conocer todo aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos. Pedimos tu ayuda, Jesús, en este momento. Amén. Entonces, amados, vamos al Salmo 75, que tiene como título: Dios abate al malo y exalta al justo. Bueno, sin duda, en muchas partes de la Biblia el Señor habla acerca de cómo Dios trata a los malos, o sea, a los impíos, a los pecadores, a todos aquellos que no quieren venir al Señor, y cómo el Señor en su gran misericordia exalta al justo. Y pues veremos que este salmo es profético. Nos daremos cuenta que es un salmo profético, es un salmo donde Dios mismo le está hablando a su pueblo. Aunque podemos aquí leer que es un salmo de Asaf, es un cántico, o sea, este salmo era cantado allá en Israel. Vemos también que es un cántico de fe, de agradecimiento por todo lo que hace el Señor y por todo lo que Él hará. Vamos al versículo 1, dice así: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Vemos aquí que 2 veces el salmista escribe la expresión gracias te damos, y no por gusto lo escribió 2 veces. Cuando en la cultura israelí quieren decir algo que es muy importante, quieren hacer acento a algo que es muy importante, lo dicen 2 veces. Podemos recordarnos cuando el Señor Jesús hablaba su palabra, hablaba una verdad, Él decía, de cierto os digo, o sea, repetía 2 veces como para darle un tono de que es muy importante lo que estoy diciendo. Bueno, el salmista le dice a Dios 2 veces, gracias te damos, Señor. Y podemos pues entender que es uno de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, que seamos agradecidos. Vamos a ir a Colosenses 3:15 y dice Pablo a los hermanos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, es como un mandamiento, es una de la voluntad de Dios, es una parte de la voluntad de Dios para el cristiano, que seamos agradecidos, que tengamos la paz, que vivamos en amor y que seamos agradecidos, no solamente en las partes buenas, en las cosas buenas que el Señor nos da, sino que seamos agradecidos en todo momento, en las buenas y en las malas. En el Antiguo Testamento habían ofrendas precisamente que eran ofrendas de gracias a nuestro Dios. Esto lo podemos leer en Levíticos 22-29, cómo es que tenían que traer las ofrendas de gracias. Y dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, si las ofrendas por el pecado tenían que ser, como decir, estrictamente hechas así, para que sean aceptadas y esas ofrendas y los pecados sean perdonados, pues también para las ofrendas de acción de gracias había, como decir, un cierto ritual que tenían que hacerlo de tal manera que sea aceptable. ¿Por quién? Claro que por Dios. O sea, vemos que los israelitas en el Antiguo Testamento, por mandato del Señor, a través de Moisés su siervo, le dijo que traigamos ofrendas con acciones de gracias. Hoy día no tenemos que traer holocaustos y ofrendas como para decir, no, pues gracias al Señor, pero toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda grata de acción de gracias, porque ¿qué podemos darle a Dios? A Dios le pertenecen todas las cosas, pero le podemos ofrecer sacrificios de alabanza, podemos ser agradecidos con nuestras vidas, podemos mostrarle con nuestros actos, con nuestros hechos, con todas aquellas cosas que hacemos, que estamos agradecidos por todo aquello que el Señor
hace en nuestras vidas. Y aquí Asaf da como una razón por la cual el pueblo le agradece a Dios. Dice, porque cercano está tu nombre. Tenemos muchas cosas, muchos motivos por las cuales agradecerle a Dios. Asaf agradecía en este momento porque sabía que cercano está el nombre de Dios para con su pueblo. Y es que el Señor está siempre con nosotros. Y Moisés, instruyendo al pueblo acerca de los estatutos y mandamientos que Dios les había dado, les hace una pregunta. Y miren cómo se escucha esta pregunta, Deuteronomio 4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Moisés hace una pregunta. ¿Qué nación tiene un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros? Y Asaf dice, te agradecemos, Señor, que estás cercano a nosotros. El nombre de Dios está cerca de nosotros. En cuanto invocamos el nombre del Señor, ahí está atento a sus hijos, está atento a lo que le estamos pidiendo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios constantemente, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sean buenas, sean malas lo que suceden, Dios tiene todo bajo control. Y Jesús pues prometió antes de ser elevado al cielo, dijo, y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Porque después del fin del mundo estaremos nosotros con el Señor para siempre por los siglos. Amén. De eso no podemos tener dudas, por eso tenemos que estar agradecidos. Su nombre está cercano a nosotros en cada situación. Invoquemos, le llamemos, roguemos el nombre de Dios y al Señor para que Él nos responda. Él es fiel, amén. Y dice Asaf, por eso los hombres cuentan tus maravillas. Es imposible mantenerse callados cuando el Señor nos muestra algo hermoso para nuestras vidas, cuando responde nuestras oraciones, cuando hace un milagro para fortalecer nuestra fe. Es imposible callarse. Por eso dice, los hombres cuentan tus maravillas. Inclusive muchos científicos, cuando empiezan a abrir las cosas, las leyes de la naturaleza que ya Dios estableció, se maravillan. ¿Y de qué cuentan? De las maravillas de Dios. Amén. Por eso también decía David en el Salmo 9:1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. En un solo versículo hemos aprendido tantas cosas, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que invocar el nombre de Dios porque Él está cercano y tenemos que contar las maravillas de nuestro Dios. Vamos al versículo 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Quién piensan ¿quién está hablando aquí? Pues claro que mismo Dios. Porque Asaf no tiene poder, no era rey, no era juez para juzgar. Y pues nosotros como hombres no tenemos el tiempo en nuestras manos. Nosotros podemos planear algo, pero si Dios no lo permite, si no es el tiempo de Dios, eso no va a suceder. Por eso dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero. Amén. El tiempo le pertenece a Dios. A su tiempo vino el Señor Jesús para salvar al mundo, para morir por los pecadores, para darnos la salvación. A su tiempo, a los 3 días, resucitó el Señor de los muertos. A los tantos días, al tiempo de Dios, fue elevado al cielo y sentado a la diestra del trono de Dios. Y a su tiempo, pues, Él vendrá para juzgar a vivos y muertos, para juzgar a toda la humanidad, desde el principio, desde Adán hasta la última persona que sea nacida en el entonces cuando Cristo venga. En Apocalipsis 11:18 encontramos lo siguiente para confirmación de que Dios a su tiempo va a juzgar. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué vemos aquí? El tiempo de juzgar ha venido juntamente con la ira de Dios. O sea, podemos estar bien seguros que el tiempo de Dios es el perfecto. Dios no se atrasa, Dios no viene más adelante, Él viene al tiempo necesario para nosotros. Tenemos que confiar en Dios porque Dios juzgará
a su tiempo. Y nosotros como cristianos, mientras que esperamos el tiempo que Dios va a juzgar, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestro corazón, amar al Señor, seguir sirviéndole, seguir amando, sirviendo a nuestros hermanos, seguir predicando y pronunciando el nombre de Dios para que otras personas también los conozcan. Y pues claro, esperar al Señor. Versículo 3. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Vemos aquí la palabra Selah, que significa ten silencio, haz silencio y medita en lo que acabas de leer. Y pues aquí vemos que Dios mismo está hablando de un cierto tiempo. Dice que se arruinaba la tierra y sus moradores, mas Dios sostiene sus columnas. O sea, la palabra columna, yo lo estuve mirando en el original, no me acuerdo la palabra hebrea, no la escribí, pero significa fundamento. O sea, Dios sostiene el fundamento de la tierra, Dios sostiene el cosmos, la tierra. Imagínense, este planeta Tierra, como los otros planetas y las otras estrellas, están sobre la nada. Dios es quien la sostiene con la palabra de su boca. Adam Clarke, uno de los estudiosos de la Biblia, comenta este versículo de esta manera: la tierra y todos sus habitantes dependen de mí, o sea, de Dios. Y cada vez que retiro el poder por el cual existen y viven, se disuelven, o sea, se deshacen inmediatamente. Por la palabra de mi poder se sostienen todas las cosas. Y sin mí nada puede subsistir. Y pues yo estoy muy de acuerdo con esta meditación de este versículo, de este estudioso señor. El Señor es el que sostiene todas las cosas. Por eso Juan, escribiendo el Evangelio, habló acerca del verbo que es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el que sostiene la vida de todas las cosas, del mismo universo, de este planeta. Sostiene la vida de cada habitante en esta tierra, sea una hormiguita, sea un ser humano. Dios es el que sostiene. Y si quita Dios el poder de la vida en tal o tal creación, pues deja pues de existir. Dios es quien da vida y Dios es quien la quita. Cuando vino el diluvio, la tierra y sus moradores fueron arruinados, porque la tierra se llenó de agua y todo fue inundado. O sea, como que en este momento, cuando Asaf, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está hablando a través de este salmista, dice, se arruinaba la tierra y sus moradores. Cuando vino el diluvio, la tierra se arruinó. Todas aquellas hermosas cosas, plantas, animales, todo lo que había Dios creado, se deshizo. Solamente vemos el arca que Dios preparó por manos de Noé para que se salvara su familia y los animales pues que entraron con él en el arca. Pero todo lo demás fue arruinado, absolutamente. Pero Dios pues, después de tantos días, permitió que el agua bajara, pues se desapareciera de la tierra, y pues nuevamente la tierra dio su fruto, y pues vemos la tierra el día de hoy tal como quedó después del diluvio. Mateo, en 2 de Pedro 3:7 dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si en aquel entonces Dios quiso destruir la tierra y los habitantes con el diluvio, pues vemos que el día de mañana lo que va a venir sobre la tierra en los juicios de Dios es que será fuego, y la tierra pues será arruinada por el fuego juntamente con los habitantes. Pero Dios restaurará la tierra. Vemos en el milenio que el Señor va a reinar, va a restituir todas las cosas que fueron destruidas. El Señor es fiel, Él da vida, Él quita, Él vuelve a resucitar, porque así de poderoso es nuestro Dios. Entonces vemos que ya Dios predijo
que toda la tierra será arruinada y los moradores de ellas también en el día del juicio. Pero el Señor sostiene las vidas de sus hijos para que no sufran la destrucción juntamente con los impíos. Amén. Eso lo tenemos que conocer muy bien. Vamos entonces al Salmo 75, versículos 4 al 6. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios mismo le está aconsejando a los pecadores, a los impíos, dos cosas. Dice, no se envanezcan. Enfatuar, no os infatuéis, tiene como, para poder entenderlo, no se hagan necios, no se hagan orgullosos, fatuos, engreídos, soberbios. A los impíos se dice, no se enorgullezcan, no se jacten, no se vanagloríen, no se envanezcan. O sea, en dos, como decir, usando dos sinónimos, el Señor dijo lo mismo. No se envanezcan, no sean soberbios, porque el Señor da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo, a los soberbios. Dios les dice, no se jacten de su poder, ni hablen con el cuello erguido. Vemos a las personas soberbias que cuando están hablando, vanagloriándose delante de las otras personas, tienen como que bien derecha la espalda, el cuello bien erguido, la cabeza bien levantada, hablando cosas, como decir, fuertes. Pero el Señor dice, no hables con el cuello erguido. Sé humilde delante del Señor. ¿Por qué es que Dios le dice a esos necios y a los impíos, pues que no se hagan necios, ¿no? Y no sean soberbios? Porque Dios sabe su fin. Dios siempre advierte las cosas para que el hombre en el día de juicio no tenga excusa. Proverbios 10, vamos a ver en Proverbios 3 versículos, aunque hay muchos, donde Dios habla del necio, y dice Proverbios 10, 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Por eso es que Dios les aconseja, calla la boca, no hables cosas demasiado altas para ti, porque la calamidad está cercana a los necios. Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. La vara de la soberbia está en la boca de los necios, y Dios advierte, calla la boca, sé más escuchar que hablar. Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El impío, al final de sus días, lo que va a hacer es llorar y lamentar por el camino que había escogido, que no es el camino de Dios. Mas, dice, el hombre de bien, o sea, el hombre justo, estará contento del suyo. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos el mejor camino, que es servir al Señor. Por eso Dios siempre advirtió que el camino del necio es para perdición. Seamos pues entendidos y sabios para andar en el camino de la vida. Es interesante que aquí Asaf dijo que el enaltecimiento, aquí en el versículo 6, el enaltecimiento no viene ni de oriente, ni de occidente, ni del sur, o sea, ni del desierto. Pero no nombró el norte. Yo estuve leyendo, pues, en otros estudiosos que ya habían estudiado este capítulo, y pues todos llegan a una conclusión que específicamente Asaf, por el Espíritu Santo, no nombró el norte, porque es que precisamente del norte viene el soberbio a arruinar a Israel. Vamos a ir a Jeremías 1:14. Dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Jeremías, pues, acuérdense la historia, que él les estaba advirtiendo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, iba a venir contra Israel. Y ya Dios lo había, como decir, predicho. Y Asaf vemos que vivió antes de que Babilonia pues derrotara a Israel y a Jerusalén. Por eso vemos que él nombró
el enaltecimiento, o sea, la soberbia. Los soberbios no van a venir ni del norte, ni del occidente, ni del oriente, ni del sur, pero sí vendrán del norte. Esta profecía se cumplió, como ya había dicho, cuando Nabucodonosor invadió a Israel, y se cumplirá cuando al final de los tiempos vendrán del norte a sitiar a Israel. Mas Dios le dará a Israel la victoria. Vamos a ir a Ezequiel 39. Dios está hablando contra Gog y Magog, aquellas naciones del norte precisamente que vendrán contra Israel. Y dice: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y versículo 4 dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Sí vendrá el soberbio del norte, el enaltecimiento viene del norte, pero será destruido. Así lo dijo Dios. O sea, lo que quiso decir Asaf por el Espíritu Santo es que aunque del norte venga el enaltecimiento, el soberbio, Dios lo quebrantará. Vamos al versículo 7 y 8 del Salmo 75. Dice así: mas Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta del fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esto me impresionó muchísimo, porque los salmos fueron escritos 1000 años antes que viniera el Señor Jesús, antes que fuera escrito el Nuevo Testamento, donde también en Apocalipsis Juan habla acerca de que el impío beberá la copa, el cáliz significa copa, de la ira de Dios lo beberán los impíos. Es tremendo. Y el Señor dice que Dios es el juez justo, humilla al soberbio y enaltece a los humildes. En el Salmos 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido. Dios salvará al pueblo afligido y humillará los ojos altivos. ¿Ven? Y dice que beberán los impíos de la tierra, el vino de la ira de Dios que está en la copa del cáliz, el cáliz, en la mano de Dios. Como dije, en Apocalipsis se están, nuevamente profetizado estas palabras. Apocalipsis 14:10 dice: él también beberá, ¿el quién? El que se ponga la marca de la bestia y adore a la bestia. Este es el contexto. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios tiene una copa preparada para los impíos, y esta es la copa de la ira, el cáliz de la ira de Dios, que contiene el vino de la ira. Sí, para los hijos de Dios, los redimidos, el Señor prepara vino de bendición, pues para los impíos es vino de ira, de maldición eterna. Por eso podemos entender, amados, que 3000 años atrás, hasta hoy me refiero, ya Dios profetizó que los impíos beberían de la copa de la ira de Dios. Vamos al versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Israel. En medio de todo ese caos que los impíos van a tomar la copa de la ira de Dios, ¿qué dice el salmista? Pero yo anunciaré y cantaré alabanzas al Señor de Israel. En el Salmo 22:22 dice David: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y estas mismas palabras las usa después Pablo, explicando que es el mismo Señor Jesús que se hizo el hermano mayor de nosotros y anunció el nombre del Señor. Por eso nosotros, como hijos del Señor, justos en Cristo, por la sangre del Señor, seguiremos anunciando el poder de Dios y cantando alabanzas al Dios de Israel. Si el Señor Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, de hacernos hijos de Dios,
y anunció el nombre de nuestro Dios para que le alabáramos juntos. Nosotros pues tenemos que, con mucha alegría, sintiéndonos honrados, anunciar el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y pues termina este salmo en el versículo 10 con estas palabras: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos nuevamente que no puede hablar un hombre que dará o dejará de dar. Es el mismo Dios quien pronunció estas palabras. Dijo que quebrantaré el poderío de los pecadores. Dios hace separación entre lo limpio y lo profano, entre el justo y el impío. La palabra poderío en hebreo, la que usa el original, es keren. Keren. La tilde está en la primera sílaba. Keren, que quiere decir cuerno, por parecido colmillo de elefante. O sea, el keren es como el cuerno que se parece al colmillo del elefante, o la esquina que tenía el altar del Señor, tenía 4 cuernos, keren. En sentido figurado, se entiende como cabeza, cerviz, cuerno, fuerza, poder, poderío. Entonces, teniendo ya una explicación más amplia de esta palabra, podemos decir que Dios quebrantará la cabeza de los impíos. El cuerno, o sea, el cuerno es como símbolo de poder, será quebrantado. La fuerza del impío será quebrantada, mas la cabeza del justo será exaltada. Porque Dios le dará poder y fuerzas. Levantaremos alas como las águilas y volaremos, todos aquellos los que confían en Jehová. Amén. El Salmo 148, versículo 14 dice: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Él ha exaltado, nuevamente encontramos aquí la palabra keren, que significa la cabeza. Dios ha levantado el poder, la cabeza, el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces, amados, vemos que este salmo es un salmo profético donde Dios mismo habla a su pueblo, lo que hará en un futuro muy cercano. Amados hermanos, cada salmo es un tesoro hermoso. Espero que les haya bendecido como bendijo a mi vida, y pues yo deseo que el Señor bendiga sus vidas de una manera extraordinaria. Les amo en Cristo Jesús. Nos vemos el domingo.